Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, quiero felicitar nuevamente a todos los aquí presentes en la misa presencial y los que siguen la misa virtual a través de televisión o cualquier otro medio. Esta fiesta de la Sagrada Familia es muy importante porque realmente la familia, tal como ya lo hemos escuchado, es necesaria para que haya una buena iglesia y una buena sociedad. Se suele decir que la familia es la célula de la iglesia y es la célula de la sociedad. Si la célula o las células, las familias, no están sanas, están enfermas espiritualmente, me refiero, pues va a haber una iglesia muy enferma, muy débil, muy frágil, y va a haber una sociedad también muy frágil, muy débil y muy enferma. De aquí que es tan importante que cada uno tome conciencia de que su casa, su familia, su hogar es una pieza importantísima, es una célula de vida también para los demás. Podemos pensar en otras familias, pero a veces no pensamos en la nuestra. ¿Qué podemos hacer según la palabra de Dios? Y ya el libro del Eclesiástico, o Sirácides, del Antiguo Testamento, pues nos está hablando de las ventajas que tiene el vivir en armonía. En armonía, los hijos con el papá, los hijos con la mamá, y el papá con los hijos, y también la mamá con los hijos, y entre sí los hermanos. Esa relación de amor es lo importante. En la monición nos decían que hay 2 puntos básicos: el amor y el respeto. Y esto cada uno tiene que mirar a ver si en su casa se practica el amor mutuo, la preocupación de unos por otros, el tratar de perdonarse, como dice aquí, soportarse también, tantas cosas que ocurren en la sociedad, sea en la sociedad familiar como en la sociedad en general. Siempre hay choques, siempre hay contrariedades, hay cosas que no agradan y a veces pues hay que soportarlo. Hay que soportarlo sobre todo con fortaleza y con amor, para que se respete siempre lo más importante. Cuando los esposos son consagrados, pues ellos se consagran en el amor para darse amor mutuamente y para transmitir el amor. Por eso la Iglesia les llama ministros, ministros sagrados. Los esposos cristianos son ministros, auténticos ministros. Así como a mí me han hecho ministro para ustedes, para el pueblo de Dios, administrar las gracias de Dios, a los esposos se les concede y se les pide que sean administradores del amor de Dios para con los hijos, con la familia y entre sí, primero entre sí. El que un esposo ame a su esposa ame a su esposo, es el mejor regalo que se puede dar a los hijos. El amarse, el no pelearse, el no estar distanciados,
el no estar indiferentes, todo eso hace mucho daño a los propios cónyuges y hace daño también a los hijos. Cuántas enfermedades, cuántos sufrimientos, cuántos complejos hay en la vida porque los hijos no experimentaron el amor de los padres, no digo sobre sí mismo, sino entre sí. El mejor regalo de una familia es que los esposos se amen y luego pasará ese amor a los demás. En el Salmo tenemos una promesa, como suele hacer mucho el Señor, promesa de felicidad. Promete dicha, promete felicidad a aquel que teme al Señor y sigue sus caminos. Y cuando hablamos de temor, es igual que el amor. Cuando una persona teme ofender a otra porque es muy buena, porque le ha amado, porque le ha hecho muchos favores, ese temor es igual que el amor. Es tan bueno mi papá, mi mamá, que no puedo disgustarles. Ese temor es amor. Es un don del Espíritu Santo también. Y promete felicidad cuando uno trata de seguir los caminos del Señor. Son los caminos de la voluntad de Dios, que cuando uno lo sigue llega a la felicidad eterna. Si uno no lo sigue, pues no va a llegar. En la segunda lectura de hoy es tomada de San Pablo a los Colosenses. Pone toda una liturgia, podemos decir, familiar. Es decir, ¿qué es lo que son los miembros de una familia? Dice, son elegidos de Dios, santos, amados. ¿Qué se les pide? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Estas virtudes que a todos nos agradan. ¿A quién no le agrada que tengan paciencia con él, que tengan amor, que tengan comprensión, que tengan generosidad? Y luego también estar atento a las dificultades. Las dificultades van a venir de una persona, de otra, a veces de un hermano, a veces del papá, otras veces de la mamá. ¿Qué tenemos que hacer? Y dice, soportarse, sobrellevarse mutuamente y perdonarse. El perdón es necesario siempre, primero recibirlo y luego darlo. Y el primer perdón es el de Dios, que Dios nos perdone a todos, porque todos somos débiles, que no hay nadie perfecto, solo el Padre Celestial es perfecto. Y perdonar todo y hacer que lo que ha pasado quede sanado, porque a veces hay ofensas que perduran toda la vida. Hay mucha gente que sigue mal, sobre todo psíquicamente, psicológicamente, con complejos, con tristezas. ¿Por qué? Porque ha quedado herida quizás desde muy pequeñito, o como dicen algunos psicólogos, ya desde el seno materno. Esas heridas van perdurando. Entonces hay que pedir a Dios que nos sane también las heridas que hemos recibido y que sane las heridas que hemos causado también a los demás. Algo importante es la palabra de Dios. Y dice, la palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. En la familia cristiana tiene que estar ahí presente la palabra de Dios, la que tiene que iluminar la manera de actuar de todos y de cada uno. Todos guiados por esa palabra formarán pues un cuerpo muy armonioso, muy amoroso, muy comprensivo y muy feliz. En la palabra de Dios tiene que comenzar por el hogar. Yo me acuerdo que leí un libro, el título era Todos me llaman padre, un sacerdote norteamericano, Leo XIII, me acuerdo que se llamaba, y decía, para mí la vocación y la vida cristiana nació cuando en la mesa siempre leíamos un parrafito de la palabra de Dios. Dice, me enseñaron siempre a escucharla bien y a ponerla en práctica. Y decíamos maneras de ponerla en práctica. Y todo eso me ha ayudado muchísimo y a desarrollar mi vocación cristiana y mi vocación también sacerdotal. Bien, ahora habla a los padres respecto a los hijos. A veces pueden ser exasperarlos por ser extremadamente duros y eso tampoco es bueno, porque es como echar un jarro de agua fría
a un hijo por una corrección. Entonces ahí sí que hay que usar mucho la moderación, el amor, porque a veces las correcciones no siempre son una proyección del amor, sino una proyección del amor propio, o de la cólera, de algo que a uno no le gusta, y eso tampoco es de Dios. Por eso los padres no pueden exasperar a sus hijos, y los hijos, ¿qué tienen que hacer? Pues obedecer a sus padres, es lo que le agrada al Señor, dice, eso agrada al Señor, que los hijos obedezcan, sean respetuosos, sean amorosos con sus padres, y que sean la alegría de sus padres. Hay gente que lo dice, yo a veces he escuchado hablar, tenemos varios hijos, pero este es nuestra alegría, es el que nos complace en todo, ¿no? Está preocupado por nosotros, es muy estudioso, es muy piadoso. Entonces, ojalá que todos seamos la alegría de nuestros padres, y que nuestros padres que han partido también puedan experimentar en el cielo la alegría de vernos muy semejantes a Dios. En el Evangelio tenemos ya el acontecimiento que todos conocemos, Jesús que se queda en el templo, que él no se ha perdido, lo han perdido sus padres, eso sí. Jesús queda lejos de sus padres, pero los padres llenos de amor van a buscarlo, Y esta es una enseñanza. Podemos perder el amor de Dios, podemos perder la gracia de Dios, podemos perder a Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Buscarlo. Vayamos al templo, vayamos a la reconciliación, al perdón. Ahí lo vamos a encontrar. Vayamos a los sacramentos, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la comunidad. Ayuda mucho el que una persona pertenezca a un grupo de oración o de otra clase, pero cristiano y católico. Y de esta manera coge fuerzas para luego también prolongarlo en la casa, proyectarlo entre los miembros de su casa. Todos a buscar a Jesús, todos a encontrar a Jesús, porque Él se deja encontrar de los que lo buscan de verdad. Alabado sea Jesucristo.